¿Qué tal amigos? Yo soy Juan Alejandro, el líder de la banda Noise del rock amazónico, y hoy quiero compartirles algo de nuestra trayectoria. De sus ritos y leyendas no te vas a olvidar, y de su magia verde no podrás escapar. No, Amazonas, 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 Amazonas. Bueno, yo soy leticiano orgullosamente, mi padre es de acá de Leticia, mi mamá es de Yutaí, Brasil, y pues cuando era muy niño, desde muy niño mi papá me influenció mucho a hacer deporte, ¿no? Practicaba pues varios deportes en la escuela, en el colegio, y por cuestiones de la vida cuando tenía como 15 años tuve un accidente y me fracturé una pierna, y entonces tuve que cambiar de amigos porque mis amigos deportistas pues se iban a hacer deporte y yo no podía. Entonces una vez escuché que iban a practicar para el intercolegiados cultural y yo pues no sabía qué era eso porque solo andaba pendiente del deporte. Y fui a la sala de música y me encontré con unos profesores de música, con algunos estudiantes, y estaban sacando canciones de rock en español, y esa fue la primera vez que yo vi pues en vivo y en directo a músicos tocando instrumentos, batería, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, y pues para mí fue como muy emocionante porque pues nunca había visto eso en vivo, y llegué a la casa con la intención de aprender a tocar algún instrumento. Le dije a mi padre que tenía ganas de aprender a tocar la guitarra, y pues mi familia no ha sido pues hemos sido una familia de pocos recursos siempre, pero él se las arregló para conseguirme una guitarra, y al día siguiente me llevó la guitarra a la casa. Luego me presentó un músico amigo de él, Don Demetrio, un saxofonista, músico muy conocido aquí en Leticia, y ese señor me enseñó a poner las cuerdas a la guitarra y a afinarla. En el colegio conocí un amigo, Jonathan Martín, se convirtió como prácticamente en mi hermano, y él ya tenía conocimientos musicales. Él es de la familia del grupo de los Amazónicos, los originales, y él me empezó a enseñar algo de la guitarra, a enseñar algunos tips para aprender a tocar. Y bueno, desde que cogí la guitarra nunca más la solté. Me fascinó mucho todo lo que tiene que ver con todo lo que podemos hacer con la guitarra. Mi padre siempre desde muy pequeño me enseñó a escribir y a leer, entonces siempre he tenido mucho el gusto por escribir, por crear, ¿no? Después de eso, cuando ya tenía como un año más de práctica, entre comillas, fuimos a participar en ese intercolegiados cultural. Llamé a unos amigos ahí que más o menos tenían noción de tocar algo, y ahí montamos la primera banda. Me acuerdo que el baterista era Johnny Amías, que es el hermano de Romero Amías. El bajista era un médico, Ricardo Oldenburg se llama él, y yo en la guitarra, y teníamos un vocalista, Felipe Cuevas se llama él. Esa fue la primera banda, quedamos de segundo lugar. Fue la banda que yo creo que peor ha sonado en el mundo, pero teníamos un público muy chévere y nos animaron un montón a tocar allá ese día. Estábamos compitiendo contra la banda del INEM, que eran todos mis amigos con los que mi parcero que me había enseñado a tocar guitarra, él tocaba en el otro colegio. Y entonces fue un encuentro chévere, muy animado para hacer mi primer concierto en la vida. Nunca había visto la media torta tan llena como ese día. Tocamos mal, pero la pasamos muy bien. Tengo dos hermanos mayores que pues cumplían su función como tenían que ser, ¿no? Me la montaban todo el tiempo por todo. Y en una de esas me encontré un disco de ellos tenían un CD que decía Nirvana Unplugged New York. Nosotros teníamos una grabadora que estábamos estrenando apenas, porque en esa época el CD era la última tecnología. Entonces puse ese disco y pues me pareció genial. Fue la primera vez que escuché ese grupo tocando en inglés, pero con músicos, con instrumentos acústicos, una música calmada y bien, pues sonaba muy bien.
Entonces empecé a averiguar más. En esa época pues la señal de internet acá era muy mala, no teníamos celulares, no existía nada de esa tecnología. Pero pues había gente que de vez en cuando viajaba y llegaba acá con música. Los turistas también llegaban acá a compartir música, también los profesores que venían pues de afuera, ¿no? De Ibagué, de Bogotá, de varias partes. Entonces ellos nos empezaban a compartir algo de música y empezamos a crear la banda. Queríamos, pues después de esa experiencia con la Intercolegiados Cultural, pues queríamos volver a sentir eso, queríamos reunir a la gente, queríamos tocar, hacer rock and roll. Pero entonces no teníamos instrumentos, no teníamos batería, no teníamos dónde ensayar y lo más importante, no teníamos ni idea de cómo hacer música, ni hacer una banda, ni hacer nada. Pero teníamos las ganas y empezamos a conseguir instrumentos. Entonces nos fuimos al Colegio Sagrado, tenían una orquesta y nos prestaban, tenían una batería y nos prestaban la batería. El otro parcero nos prestaba un instrumento, mi amigo Jonathan siempre me prestó la guitarra con la que aprendí prácticamente. Todavía la tengo, de hecho. Y entonces íbamos buscando lugares donde tocar, patios, en la calle, en los bares, en donde fuera posible. No teníamos transporte tampoco, entonces le decíamos a nuestros amigos que cada uno cargara un tambor, una guitarra. Hasta ahora sigue siendo así. Bueno, seguimos ahí con la idea, pero entonces muchos amigos no tenían como la intención o la seriedad o la vocación o la responsabilidad para seguir como pensando en música. Entonces a veces conseguíamos lugares para ensayar y algunos no iban, o conseguíamos toques y algunos no iban, y entonces siempre era un problema esa parte. Entonces un día yo decidí dejarlos a todos y montar mi proyecto solo, y en ese momento, eso fue en el año 2005. Llegó William, más conocido como Pelacho, que lo quiero mucho y le agradezco mucho. Él dijo, no, yo quiero tocar contigo. Él tocaba la batería. Y entonces empezamos los dos en el 2005 y ahí nace Noise. Noise es la combinación de letras de la palabra sonido, pero que casualmente es la pronunciación de nosotros en portugués y es la pronunciación de ruido en inglés. Y como me dijo un parcero un día, me dijo, o sea, ¿qué significa nuestro ruido? Es el ruido que hacemos acá. Entonces me pareció un significado chévere, pero ahora tiene mucho más valor porque pues en toda la trayectoria he tenido el privilegio de tocar con prácticamente todos los músicos de la frontera, y eso hace que Noise tenga un significado más, que sí hace parte de nosotros y que pues yo soy el líder y la cara de Noise, pero todos hacen parte, hasta las personas que escuchan y que apoyan la música en vivo y que van a nuestros conciertos, hacen parte de este proyecto musical y pues estoy muy agradecido, ahí vamos creciendo. En el 2008 hicimos nuestro primer concierto aquí en la Universidad Nacional en un evento que se llamaba Sonidos del Río, un festival que hacían ahí. Primer concierto de Noise con 4 canciones propias, originales, nuestras. En el 2009 me fui a estudiar producción musical a Envigado, Antioquia. Volví en el 2014. En el 2013 falleció mi padre y todos los proyectos se fueron abajo. Volví en el 2014 sin ganas de hacer nada, pues desmotivado, con ganas de destruir todo, pero siempre hay una luz por ahí que lo motiva, que yo creo que ese fue mi mismo padre. Y entonces en el 2015 retomé todo, encontré unos amigos, unos productores con los que había trabajado allá en Envigado, en especial uno que se llama Mauricio Castro, que fue el que me motivó a grabar mis primeras canciones en Medellín. En el 2015 me voy para el eje cafetero y tenía mi guitarra, pero pues mi intención no era andar por ahí tocando, era solo, yo andaba con mi guitarra porque me gustaba tenerla siempre. Entonces vi en Facebook que decía blues callejero, el día del blues callejero en Colombia, lo vamos a celebrar en varias ciudades de Colombia al mismo tiempo. En Manizales, yo estaba en ese momento en Manizales. Manizales lo vamos a celebrar a las 3 de la tarde en el centro comercial El Cable.
pues yo me fui con mi guitarra y me paré allá y preciso con esta guitarra andaba ese día, como ves es grande, entonces llama mucho la atención. Y yo andaba ahí con mi cara de bravo como siempre y estaban tocando los muchachos. Me acuerdo mucho que estaban, pues ahora son mis super amigos, los parceros de Rocadura, que son una banda de blues, rock and roll allá en Manizales, y los parceros de Brick, que también son de blues y mucho rock. Entonces estaba ahí parado y me dicen, amigo, ¿quieres tocar? Y yo le dije, pues yo vengo del Amazonas y pues sí me gustaría compartir con ustedes. Y cada vez que digo que soy de Leticia Amazonas, como que se abren las puertas y la gente se vuelve curiosa, y entonces aprovecho para sacar mi anaconda y empezar a compartir el blues con toda la gente que estaba allá. La gente empezó a apoyar mucho. Me sentí muy bien porque era una diferencia muy impresionante a lo que uno estaba acostumbrado acá en Leticia, ¿no? Porque acá en Leticia es a nadar contra la corriente todo el tiempo y a tratar de complacer a las personas que son incomplacibles. Entonces uno sale con cierto raye cuando se encuentra con la gente que lo apoya a uno. Después digo, es que Leticia realmente ha sido mi escuela, entonces por eso me siento muy agradecido. No me gustan las cosas fáciles tampoco, y Leticia me ha demostrado eso, que acá nada es fácil, pero que vale la pena insistir hasta las últimas consecuencias. En este momento siento un apoyo muy importante de la gente de Leticia, que yo creo que si hubiera sido así desde el comienzo no hubiera tenido tanto progreso este proyecto de Noise, que apenas siento que está empezando como a poderse demostrar. Y bueno, hasta ahora llevamos 18 años de trayectoria como Noise, y como te digo, he tocado con muchos bateristas de acá de la frontera y de varias partes de Colombia, de Manaus también, con muchos bajistas, con muchos guitarristas, con muchos músicos. Y eso ha hecho que la música de Noise pues tenga un sentido y una importancia más trascendente, más valiosa para mí en estos momentos. Bueno, Noise es una banda de rock and roll, mucha influencia de blues, de mucho rock, pero también tiene mucha influencia de música brasilera como la samba, la bossa nova, mucho reggae también, pero principalmente es rock and roll. Las bandas que nos han influenciado, pues cuando empecé a escuchar música eran solo bandas de rock de los 90, bandas norteamericanas principalmente. Luego empecé a escuchar rock en español. Todas las bandas más conocidas que se hayan escuchado en el rock, esas son las influencias de Noise. En estos momentos estamos creando, promocionando nuestra música, y las letras están basadas en las historias que nos pasan aquí en Leticia, en nuestro entorno amazónico, cosas que nos han pasado, que me han pasado a mí y que le han pasado a mis amigos y que han pasado aquí históricamente. Son nuestras influencias para crear, y la música es principalmente el rock. Queremos que sea el rock amazónico la representación del rock de Leticia, y estamos trabajando en eso muy duro. Creo que el mensaje más importante que queremos dar es un mensaje de paz, de armonía, de poder convivir y pasar este tiempo que tenemos aquí en la tierra respetando y amando la naturaleza, y sobre todo respetando a las personas, a los seres humanos. La idea es destruir lo menos posible, ¿no? Y poder vivir en armonía con los animales, con la selva y principalmente con nuestra propia especie. A través de la música de Noise nos hemos dado cuenta de que pues desde el comienzo antes teníamos un mensaje más como de rabia, de inconformismo con la sociedad, con el sistema político de Leticia, de Colombia, y nuestro mensaje iba como con más rabia y no transmitíamos algo que la gente escuchara. Ahorita que ya tenemos más conocimiento y más sutileza musical y más compromiso con nuestra familia, con nuestra sociedad, tratamos de que nuestra música sea más escuchable, más amable con la gente que lo escucha, con la gente que lo disfruta, y
y pues nuestra idea es siempre unir y hacer una fiesta. El rock and roll para mí no es un género musical, sino es la fiesta total de la vida. Es como ir a bailar, ir a sonreír, ir a compartir con los amigos, con la familia. Para mí eso es el rock and roll. Entonces, principalmente el mensaje de Noise es el respeto a la naturaleza y el amor por la vida. Bueno, en Leticia ha habido una escena que se ha mantenido desde hace mucho tiempo. Cuando yo estaba pensando en ponerme en serio con este proyecto, estuve averiguando sobre la historia del rock acá en Leticia, como cómo llegó, qué ha pasado con el rock. Entonces me enteré que en el año 1986 se formó la primera banda de rock de leticianos y gente de Tabatinga. Se llamaban Los Astrales y habían músicos buenos. En esa época estaba hasta nuestro amigo Kalin, que falleció en el río Amazonas hace unos años, que era uno de los guitarristas más impresionantes que tenía acá Leticia. Estaba Jairo, que es otro guitarrista muy teso del barrio Colombia. Dorrey, que es un bajista de Tabatinga. Ray Salas era el vocalista, y en esa época, pues según lo que me contaron, él tenía un programa de radio que empezó a poner rock en español. Después en los 90 estaba el grupo de Los Fajardo, se llamaba Selvaje. Era un grupo de rock pesado, de hard rock, de metal, algo así. Bueno, nosotros desde hace unos años, creo que desde el 2006 más o menos, empezamos a componer nuestras propias canciones. Y pues la única forma de que la gente se grabe una canción es que la escuche muchas veces. Entonces tenemos una que es como la insignia, que es de las primeras canciones que hicimos. La escribí con Ángel Guillermo, más conocido como Rochi. Se llama El Rock del Amazonas. La tocamos en todos los toques de Noise, siempre la tocamos. Y un día en el 2015 estábamos abriendo el show de Manu Chao, que llegó acá a Leticia, y entonces empezamos a tocar esa canción. Cuando empieza el primer verso de la canción dice: hoy le quiero cantar a mi pueblo natal. Cuando empiezo a cantar ese pedazo, el público respondió en coro, y eso para mí fue emocionante porque entonces sí valió la pena insistir y tocar esa canción, y la gente ya hasta que se la aprendió, y esa canción nos la piden mucho cada vez que tocamos. El Rock del Amazonas se llama, y es una canción que me gusta mucho porque me trae buenos recuerdos y tiene una historia muy chévere que me gusta contarla en los conciertos. En el año 2015, cuando toqué en el Día del Blues Callejero, nos hicieron la bienvenida a la Sociedad del Blues de Colombia, a Noise, como grupo oficial del Amazonas. Entonces, pues esos detalles a uno lo motivan un montón y hacen que todo ese sentimiento agotado de seguir insistiendo y de nadar contra la corriente y de esforzarse, cuando llega una motivación de esas, pues uno dice: parcero, vale la pena, vamos a seguir, después nos invitan a tocar en eventos, y pues para eso nos estamos preparando, para poder resaltar lo que hacemos acá en Leticia y representar al Amazonas en cualquier parte del mundo. Y hasta ahora lo hemos hecho muy bien. El público en el eje cafetero y donde hemos ido ha sido muy acogedor, muy respetuoso. Nos dicen cosas muy bacanas. Músicos profesionales se nos acercan a decir cosas con respeto, con cosas que vale la pena escuchar realmente, de una persona que tiene conocimiento y sabe lo que es el esfuerzo de vivir y de trabajar en la música y en el arte. Y hemos aprendido mucho de gente de afuera, de gente que se esfuerza, de gente que invierte en su proyecto, en sus instrumentos, invierte mucho tiempo y dinero en esos materiales para hacer algún producto bueno, que uno dice: parce, nosotros nos falta un montón por hacer, pero vamos por buen camino. Yo estaba tocando por acá en Leticia y conocí un baterista que llegaba de Manaus. Mikhail se llama él, un excelente baterista, excelente persona, muy disciplinado y muy talentoso.
de Manaus, Brasil, él. Entonces se me acerca y me dice, ay, mano, sos baterista, estoy aquí llegando en Leticia, me gustaría yo tocar con usted si puder. Ahí yo le dije, claro que sí, le entregué una tarjeta y le dije, el tal día voy a estar ensayando a tal hora. Y ese día, a esa hora, él estaba puntual ahí con sus baquetas y yo, uy, este man quiere tocar. Empezamos a tocar y para esa época yo había mandado una propuesta a un festival que se llama Maestros del Rock, que hacen en Montenegro, Quindío. ¿Qué tal, parceros? Nosotros somos Noise de Leticia, Amazonas, y este 25 de enero estaremos compartiendo con ustedes en el festival Maestros del Rock. Esperamos todos vocês lá, vai ser em Montenegro, Quindío, e vamos lá curtir esse rock amazônico. Y es un concierto muy chévere porque se llama Maestros del Rock porque es una iniciativa de un colectivo de artistas de allá de Montenegro que siempre hacen el concierto, pues la idea es hacerlo empezando el año para recoger útiles escolares para donarlos a los niños de escasos recursos. Y van bandas muy, muy buenas. Entonces nos ganamos esa invitación y con Micael, con el baterista, empezamos a tocar en casi todos los días, en todas partes, pasando el sombrero para recoger para los pasajes. Y nos fue muy bien, la gente nos apoyó un montón, nos contrataron, nos dejaron tocar en discotecas, en bares, restaurantes, en esquinas, en todas partes. Y nos fuimos los dos para allá. Entonces, bueno, llegamos a ese evento y ese día conocimos a muchos músicos y entre ellos conocimos una banda de rock que se llama Rocamandú, que es un grupo de Manizales. Y el vocalista y guitarrista de ese grupo es Juan Lince, que es el presentador de un programa de televisión que se llama Área 53, que es un programa de música alternativa. Entonces nos hicimos parceros gracias a la música y nos invitó al programa él, me dijo apenas pueda, caiga, que nosotros pues para hacer una entrevista allá. Volví a Manizales y ahí me encontré con Juan, le dije, parce, estoy por acá. Y de una me dijo, caiga a tal lado, tal día, tal hora. Y ahí entonces hicimos la entrevista en el año 2020, eso fue en octubre del 2020. Por primera vez Noise salía en televisión colombiana en el programa Área 53 del canal Telecafé. Tuve la oportunidad de grabar por primera vez, entrar a un estudio a grabar mis canciones. Y que fue gracias al productor y un gran amigo Mauricio Castro de Medellín. Él es un músico y un productor con mucha experiencia y muy teso allá en Medellín, entonces me dio la oportunidad de grabar 4 canciones con él. Esas 4 canciones eran El Rock del Amazonas, Verde Azulado, El Fantasma y Ruido. Ya habíamos cuadrado esas 4 canciones y en los últimos días para entregarle las 4 canciones estábamos en el estudio y le dije a Mauro, escucha lo que estoy haciendo. Y cogí la guitarra y empecé a tocar Sálvate. Entonces él escuchó con atención, cosa que muy poca gente hace cuando uno le va a mostrar algo nuevo. Escuchó con atención y me dice, parce, ¿sabe qué? Me gusta esa canción y aguantaría hacerle un videoclip. Pero pues obviamente todo eso es muy costoso, producir una sola canción cuesta un buen dinero y un videoclip cuesta muchísimo dinero. Entonces yo le seguí la corriente porque pensé que me estaba mamando gallo cuando él fue acomodando todo y vamos a grabar eso de una vez. Vamos a grabarla. Entonces grabamos la canción. Ese mismo día él llamó a un amigo de él y entonces Mauro le comentó la idea, y el man de una, cuente conmigo. Y yo, bueno, entonces Mauricio me dijo, hay que conseguir un lugar. Entonces me dio unas opciones y me dijo que en Aranjuez, en un barrio de Medellín, hay un museo que se llama Pedronel Gómez. Entonces al día siguiente me fui allá a conocer el museo,
a darle una ojeada y hablar con el administrador, y le conté la idea, y lo primero que le digo es: amigo, vengo de Leticia Amazonas. Entonces el man me dice: claro que sí, ¿qué necesita? Le conté la idea: vamos a grabar un video, tenemos esta canción, es un mensaje de conservación y salvación para la selva y tal, y queremos hacer un videoclip aquí en el museo y queremos saber si era posible. Y el señor no lo pensó ni un momento, me dijo: páseme la propuesta escrita con todos los parámetros, y de una, cuente con eso, y ahí cuadramos la fecha, y de una vez. ¿Me van a cobrar algo? Le dije al man del museo, y me dijo que no, que solo la divulgación del video. Entonces yo, listo, me fui porque me pareció muy caro. Entonces nos fuimos a grabar la canción. Llegó el día de la producción del video, y yo le digo a Chris: ¿cómo vamos a cuadrarlo del video? Y el man dice: no, todo bien, que yo cuadro con Mauro después. Pero sí necesito que a los colaboradores de luces, al de transporte, que le reconozca algo. Y yo: bueno, todo bien. Y entonces voy allá, les llevé desayuno a todos. Fue una mañana, nos demoramos 3 horas haciendo el video. Nos prestaron una sala que se llama la Sala del Artista, de la casa del Museo Pedro Gómez. Muy bella esa sala, grande, unos murales gigantes. Entonces terminamos de hacer el video, estábamos comiendo, y yo les empiezo a contar pues un poco de mi historia a los muchachos, y les estaba contando de quién me estaba patrocinando esto, que pues realmente era nadie, porque yo me fui con mi guitarra y tocando en todas partes y golpeando puertas y pidiéndole a la gente que me guiaran, ¿no? Que me ayudaran cómo se podía hacer esto. Y entonces ahí les conté cómo llegué ahí a estar con ellos ahí, y al final les digo cuánto me van a cobrar, y ellos me dicen: parce, ¿sabe qué? Eso va de parte mía, de moral. Y el otro: sí, yo también, a mí no me pague nada. Y entonces yo dije: no, muchachos, qué tremenda ayuda, qué tremendo aporte, ¿no? Porque era el primer videoclip oficial que estábamos grabando, y en un lugar chévere, con gente profesional, con gente tesa. No, pues muy, muy emocionado, porque realmente mi papá, desde que empecé a tocar guitarra, él me decía que si quería hacer algo con la música tenía que irme de Leticia. Y pues sí hay oportunidades por fuera, pero es que yo lo que realmente quiero hacer con la música es más valioso que el dinero, que es hacer parte de la historia de Leticia. Y no lo puedo hacer si me voy. Yo quiero hacerlo acá, quiero sentir todo el rigor y el sufrimiento de hacer la idea y de crear la idea aquí en Leticia. Entonces siempre que me voy me siento muy orgulloso de representar a Leticia. Y pues sí, necesitamos apoyo económico, moral, de todas las formas, pero el principal apoyo que necesitamos es el de uno mismo, el de querer hacer las cosas y aprender en el camino, porque hay mucha gente que sabe pero no hace nada, y es la que más fácil critica. Pero cuando uno sabe y se da cuenta del rigor que pasa, uno ya deja de pensar en la crítica y piensa en la construcción, en la solución, en la respuesta. Y ha sido muy chévere, estoy muy agradecido también con la gente de Medellín, porque hacen parte muy importante. Mauricio Castro hace parte muy importante del nacimiento del proyecto de Noise, como trabajo oficial ya. Y grabar ese videoclip fue una experiencia muy bacana, fue algo tranquilo, fue en un solo escenario, pero fue muy bacano, muy productivo, de mucho conocimiento, se aprendió mucho. Espero volver a camellar con los parceros, y quedamos pendientes del próximo videoclip que trabajaremos con ellos. Lo vamos a hacer aquí en Leticia, en el Amazonas. Entonces ahí estamos pendientes con eso. Bueno, en el año 2001, que fue mi primera presentación en una tarima con una banda, la banda del colegio, que pues nunca le pusimos un nombre porque se llamaba la banda del colegio. Me acuerdo que cuando salí de ahí, la guitarra que estaba usando era la de mi parcero Jonathan Martín, y el vocalista que teníamos no fue ese día, al segundo día, porque eran 3 días. Entonces me tocó cantar a mí. Pues yo estaba aprendiendo a tocar guitarra, y pues me tocó responder ahí con el micrófono. Cuando salimos de ahí, del evento, me encuentro con mi papá, que no sabía que él estaba viendo el show. Entonces me dice:
o sea que me va a tocar comprarle guitarra eléctrica y micrófono también. Y yo, uy, si se puede. Entonces mi papá siempre estuvo ahí apoyándome desde el comienzo, siempre motivándome, siempre estuvo buscando la forma de apoyar a la banda que teníamos cuando empezó Noise. Él nos regaló una batería que hasta ahora la usamos y siempre estuvo apoyándonos. Mis hermanos y mi familia, mi mamá, pues no creían mucho, ellos no estaban muy convencidos porque la música tiene como una mala fama, ¿no? Como mala referencia. Creen que los músicos y los artistas son alcohólicos y drogadictos y eso es una gran mentira. Eso no es así. Entonces, después con el tiempo me fui a estudiar producción musical en Envigado y ahí lamentablemente pues fallece mi papá y era como mi único parcero, mi única fuerza ahí porque él sí me apoyaba un montón. Y actualmente mi mamá y mis hermanos son los principales seguidores, ellos están ahí siempre firmes. De hecho, la vida de un músico para que se mantenga como en el proyecto tiene que tener un soporte económico y un soporte emocional también para poder avanzar, ¿no? Porque mucha gente en Leticia se rinde, muchos músicos muy buenos que conozco se han rendido porque tienen que ir a buscar cómo alimentarse ellos, cómo alimentar a su familia, cómo pagar arriendo. Y si uno se enfoca, uno puede conseguirlo con la música, pero pues Leticia es un escenario muy cruel para eso. Pero en estos momentos mi familia me ayuda un montón, mucha gente también aparte de mi familia, mucha gente por fuera que me ha dado posada, que me ha alimentado, que me ha conseguido conciertos, que me ha conseguido producciones, grabaciones, entrevistas, todo eso, si uno lo ve como económicamente, eso es algo muy costoso. Tengo una hija de 10 años y yo creo que fue el balance entre la muerte de mi papá y el nacimiento de mi hija, porque me ha ayudado a seguir pues creyendo en este proyecto y tratando de buscar la forma de poder solventar la vida de ella también, ¿no? No es la vida que yo quisiera darle, pero no le falta nada y ella se siente muy orgullosa de su papá, se siente muy feliz, le gusta mucho la música. No me gusta presionarla para que haga música, a ella le gusta cantar, le gusta bailar, pero yo creo que no quiero estropear. Si ella tiene alguna misión con la música, algún objetivo musical o artístico, ella lo va a encontrar en su momento, entonces yo estoy ahí para apoyarla en lo que ella decida hacer, pero por el momento disfrutamos mucho, le gusta mucho escuchar la música de Noise, se sabe casi todas las canciones de Noise. Hay una canción que le escribí específicamente a ella que se llama Tejiendo Armonía y a ella le gusta mucho esa canción también. Y nada, ahí motivándome mucho con mi hija. Aprovecho para mandarle un saludo, se llama Ishel Citara, la amo con todo mi corazón. Y a toda mi familia que pues al comienzo mis hermanos siempre molestando, pero últimamente me están queriendo más y estamos siendo felices. Mi hermanita que hoy en día vive por allá en Popayán también me ha apoyado un montón y la quiero un montón también, la extraño mucho siempre. Pero la familia está muy contenta, muy unida, apoyándome ahí en el proyecto musical. Mi familia de Brasil también, siempre me hacen invitaciones para allá, para tocar por allá. Entonces en esta época me siento muy motivado, me siento muy bien, muy fuerte, a pesar de que han pasado cosas que a veces lo hacen pensar a uno en desistir, que pasen momentos como este precisamente que ayudan a mostrar el trabajo, lo que estamos haciendo y a darnos cuenta de que no estamos solos, ¿no? De que no tenemos que agradarle a todo el mundo, pero si hay alguien que le gusta el trabajo vale la pena hacerlo y seguir haciéndolo. Y esa principal persona tiene que ser uno mismo. Para poder hacer algo con amor uno tiene que entregarle el amor al trabajo que uno hace, a la vida de uno y en esas estamos, aprendiendo a compartir la música. Ele é o próximo concorrente na categoria regional do Alto Solimões, cantor e compositor colombiano Juan Alejandro Córdoba, integrante do grupo Noise,
nos alerta com sua música sobre a necessidade e urgência de proteger a Amazônia e nossas florestas. Cuando me entero que ahora voy a estar en Río de Janeiro, no, eso fue una alegría impresionante. Le conté a mi familia, hicimos una celebración ahí cuando me fui y cuando volví. Pues Río de Janeiro es increíble. Río de Janeiro, caminar por las calles del centro de Río es como caminar en una telenovela o en una película. Es todo tan artístico y tan chévere el ambiente en todos los sentidos. Los músicos nos trataron muy bien allá, la gente nos recibió muy bien, la gente de la radio, la gente del hotel, la gente del teatro, todos todo estuvo muy chévere. Pues primera experiencia internacional y tan lejos de casa y gracias a la música y gracias a una composición mía. Entonces eso, no, pues me sacó la lágrima allá con una caipiriña que me tomé en la playa de Río con Romero y con Genaro, que fueron los dos ganadores, y casualmente Genaro es el nombre de mi papá, entonces me hice re amigo de Genaro, que es un indígena allá de Mariazú, y ahí estuvimos con Romero Amías también, la pasamos genial, compartimos, nos hicimos repanas, contamos historias que no sabíamos allá, conocimos músicos muy tesos, productores, gente de la televisión, gente que conoce de música mucho. Entonces fue para mí un orgullo y un privilegio muy emocionante, nunca me imaginé estar allá. Pues yo sí quiero conocer todo el mundo, pero uno pues no me esperaba que conocer Río de esa manera, y muy agradecido, muy feliz y con muchas ganas de seguir haciendo música. Después de eso volvimos aquí a Leticia y ya como con otra visión, sintiéndose más profesionales, ¿no? en el mundo musical. Y ahí vamos, motivados. En estos momentos estamos contando nuestra historia en las redes sociales, contando todo el proceso, todo lo que hemos hecho, todo lo que ha pasado, toda la gente que nos ha apoyado, invitando a que nos sigan en las redes, a que nos sigan en las plataformas, y todo esto con la intención de divulgar ya de todo el producto profesional que tenemos, las canciones totalmente masterizadas y mezcladas y bien producidas, con los videoclips y con todo lo que hemos hecho hasta ahora. El año pasado compuse una canción para el Festival del Pirarucu de Oro que se llama Soy Leticiano, y esa canción pues la queremos producir este año. Ya estamos componiendo la canción de este año para el festival. Estamos promoviendo en Leticia el Rock de Monte, que siempre lo hemos estado tratando de formalizar aquí en Caraná, con nuestros amigos Santiago Fajardo, Andrés Fajardo, con nuestro amigo Víctor Tapayuri, que siempre nos acompaña y nos apoya, y con varios músicos que están ahí resistiendo aquí en Leticia todavía. Y nuestro sueño principal, o el mío personal, es algún día tocar en Rock al Parque, en Altavoz, en los principales festivales de Colombia y de Latinoamérica, y que estoy seguro que lo haré, pero obviamente que será mucho más sencillo y gratificante si todos nos apoyan. Nosotros estamos de la mejor manera y con la mejor disposición tratando de representar a Leticia con la música, con el rock amazónico. Creo que somos los pioneros de la música alternativa en Leticia a nivel profesional, y estamos haciendo lo mejor que podemos, aprendiendo un montón y cada día sintiéndonos más orgullosos de ser de acá, y siempre dando un buen mensaje de nuestra tierra con toda la buena energía. Bueno, amigos, quiero agradecer a Amazonas Blog, a Voces del Amazonas, a Alex y a Sileni especialmente por
esta importante labor que es reunir a los artistas de Leticia, apoyarlos, divulgarlos, y algo que es muy importante y muy valioso aquí en Leticia, aprovechar para invitar a todos los que vean este video a que conozcan Leticia, que conozcan el Amazonas, que es un lugar que vale la pena conocer, y invitarlos a que escuchen a Noise, el rock del Amazonas. Ya estamos en Spotify, en YouTube, tenemos un álbum que se llama El Rock de la Selva y espero verlos muy pronto en vivo y en directo. Quiero que nos sigan también en nuestras redes sociales como Noise Rock Amazónico o Noise, el rock del Amazonas. Y muchísimas gracias por apoyar la música en vivo y por apoyar a los artistas de Colombia. Cuídense mucho.